Alfonso Zapico, que ha venido a participar en el Festival Isla 2015. Bienvenido. Muchas gracias. Alfonso Zapico se define en su blog como una persona flaco, tímido, provinciano y socialdemócrata. ¿Cómo se te ocurrió esta definición? Pues porque pienso que es una definición que ya que hay que... Está bien un poco que el autor se describa y que el lector pueda saber si la obra del autor es coherente con un poco con esa forma de ser y ese carácter. Y yo pienso que esto me definía muy bien, ¿no? Y a la vez también define muy bien mi obra, los libros que yo hago y la forma de trabajar que tengo. Alfonso Zapico, no lo hemos dicho, pero es ilustrador, dibujante y autor de cómics. Viniste aquí en el año 2011 a presentar Dublinés y justamente lo hiciste el día 16 de junio, el día que celebramos Bloomsday. En aquel entonces, Dublinés era una novela gráfica muy poco conocida, pero a partir de entonces muchas cosas pasaron. Sí, la verdad es que Dublín me ha traído suerte, ¿no? Porque el libro salió en mayo de ese año, yo creo. En junio, prácticamente cuando el libro casi no había llegado a todas las librerías, vine a presentarlo aquí, a hablar de él. Después de verano, el libro recibió el Premio Nacional, que fue un poco lo que permitió que se promocionara, que se leyera, que se reeditara varias veces y llegara a muchos lectores. Y a partir de ahí, pues todo ha sido bastante... Ha sido un golpe de suerte muy importante mezclado con un montón de casualidades aquí en Dublín y eso se lo debo un poco a esta ciudad, ¿no? Y a Joyce. Y además tú contabas antes que cuando hiciste ese libro te fue un poco difícil editarlo, que no daban mucho por él. Bueno, el editor al principio no sabía, yo creo que dudó mucho y no estaba seguro de que fuera a salir bien, ¿no? Pero yo me lo planteé desde el principio como un experimento. El libro tiene su interés porque es un viaje, en el fondo. Y para mí fue un viaje también porque empecé a dibujar el libro en Asturias y terminé de dibujarlo en Francia. Y bueno, los libros a veces tienen suerte o no, y este libro tuvo suerte, ¿no? Al mismo tiempo casi que publicaste Dublinés, publicaste La ruta de Joyce. Es decir, que tu investigación sobre Joyce dio mucho de sí. Esto fue también parte del experimento, porque dije, bueno, pues ya que voy a reconstruir un poco el Dublín de principios del siglo XX, de finales del XIX, ya que voy a hablar de la vida de Joyce y ya que voy a hacer este viaje literario por Europa, voy a recorrer Europa y voy a dibujar esta Europa de hoy en mis cuadernos para poder documentarme bien y para poder ser veraz y para ser honesto con el lector, ¿no? Y de ahí salió ese otro cuaderno de viaje que es La Ruta Joyce y que es un cuaderno dibujado donde yo plasmo la experiencia como autor, donde hablo de las dificultades del creador, de cómo la obra fue surgiendo y es un complemento perfecto, pienso, para el otro libro. Y un libro además en el que no solamente te autorretratas a ti, que también eres personaje del libro, sino que retratas a personajes reales que tú conociste o que conocía tu mujer, que formaban parte de ese entorno, de ese momento. Retrato bueno, todos son personajes reales. Retrato a los personajes con los que me fui cruzando aquí en Dublín o en Trieste, en París, a autores y dibujantes que trabajaron conmigo en Angulema, a gente que conocí en Zúrich. Y, y todas estas personas reales sí que me fueron ayudando o me influyeron de alguna forma para la creación de la novela gráfica de Dublinés, ¿no? Y pienso que es interesante también como making of o como guía de viaje complementaria. Vives en Francia desde hace ya varios años. Y hace poco leía uno de tus cómics y decías, es inevitable sentirse extranjero en cualquier parte. ¿Cómo te sientes tú en Francia? Pues ahora yo estoy en ese punto en el que en Angulema, en Francia, llevo 6 años viviendo. En Francia sigo siendo extranjero porque al final nunca seré francés, aunque me quedé allí a vivir definitivamente. Pero a la vez ya estoy en ese punto en el que cuando vuelvo a Asturias también soy extranjero porque han pasado 6 años desde que yo me fui de Asturias y la gente ha cambiado, las calles han cambiado, las ciudades cambian también. Y, y estoy un poco en ese impasse que yo creo que viven muchos españoles y muchos amigos míos de Asturias y que es un poco el hábito bueno, es un poco la norma de hoy para mi generación. Decías también que lo importante no es saber de dónde eres, sino de dónde no eres. ¿De dónde no es Alfonso Zapico? Pues no lo sé, es difícil a veces. Bueno, yo tengo muy claro de dónde vengo y a dónde voy, eso por lo menos lo tengo claro. Lo que es el camino intermedio es la incógnita, ¿no? Pero bueno, en ese sentido pienso que cuando uno tiene la ruta fija y las ideas claras, pues el resto con más o menos dificultades pues va saliendo, ¿no?
Aquí escribías, en estos libros escribías sobre Joyce, y el último proyecto que has hecho se llama La balada del norte, en la que reflejas la dura vida de los mineros en los años 30. ¿Cómo fue el proceso de creación de La balada del norte? La balada del norte es muy interesante. Javier Reverte hablaba hoy por la mañana de que él, por ejemplo, no escribiría nunca sobre su propio país porque es más fácil escribir sobre sitios que no conoces tanto. Y es verdad, él tiene razón en eso, porque a mí me resultó muchísimo más fácil dibujar Irlanda, Dublín, París, que dibujar Asturias, las minas de carbón. Eso me está costando muchísimo. Todavía queda la segunda parte del libro, que vendrá el año que viene, y el esfuerzo es muy importante porque estás dibujando al final tu propia historia, tienes muchos... te toca la fibra sensible cuando se dibuja de lo propio, ¿no? Cuando se habla de lo propio. Y estoy teniendo ese problema. Pero a la vez, como estoy en Angulema, en Francia, ya tengo una distancia, tengo una perspectiva, ya me queda un poco lejos todo ese ambiente en el que yo crecí, ese ambiente de la Asturias industrial, de las minas de carbón, de los sindicatos, todo eso que está hoy muriendo y desapareciendo. Y entonces pensé que, bueno, que ya que todo eso desaparece inevitablemente porque es una muerte irreversible, pues pensé que habría que dibujarlo y para que permanezca justo eso, ¿no? De lo que habla este festival, que es de la memoria. Paco Roca, que también es un autor muy conocido, en su libro Arrugas, habla del olvido, de la vejez, y abre conciencias de alguna manera. Tú en La balada del norte, en la literatura también, pero en La balada del norte también se vuelven a rescatar del olvido, porque ya han pasado varios años, temas sociales. ¿Tú crees que ahora el cómic, que ahora está de moda, hace unos años nadie leía o casi nadie leía la novela gráfica, va a ser otro frente abierto para abrir conciencias? Yo creo que sí, porque el cómic, si algo tiene el fenómeno de la novela gráfica, del que se discute mucho y que no se sabe muy bien cómo definir o dónde encajar, es que ha abierto el cómic, que al final es un lenguaje que los autores pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no? Si en los años 60 se utilizaba de una forma más industrial para el entretenimiento infantil, ahora se utiliza de una forma más artística, más de autor, para expresar libremente lo que cada autor quiere expresar, ¿no? Y por eso Paco Roca habla de la vejez o del miedo a la muerte. En el último libro, de hecho, Paco Roca, que se llama Los surcos del azar, habla del exilio español en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Francia, de los olvidados de la desaparición tras la Segunda República. Y, y en el libro de La balada del norte yo hablo también de eso, ¿no? De la memoria, de esa historia que desaparece, de cómo funcionaba una sociedad, de un conflicto que hoy permanece olvidado, pero que es importante conocer, no por nada, sino porque forma parte y explica muy bien la historia de una sociedad muy específica, que es la sociedad de los valles mineros en Asturias. Entonces es verdad que el cómic al final se convierte un poco en parte ya de la gran familia literaria, ¿no? Que sirve para explicar cualquier cosa, para hablar sobre cualquier cosa y además, y por eso es un fenómeno esto, está llegando a cualquier tipo de lector. Cuando empezaste a escribir sobre Joyce dijiste que te fascinó el personaje, un personaje literario que casi él mismo era una novela. ¿Estás ahora con otro personaje literario, con un personaje que te haya fascinado de la misma manera que lo hizo Joyce? Pues ahora estoy con la segunda parte de La balada del norte, pero cuando acabe con todo con este libro, que es un proceso largo que me llevará todavía un tiempo, sí que quiero enganchar otro personaje que además me marca mucho y me interesa mucho, y que es Albert Camus. Y Albert Camus sí que yo creo que es también materia prima muy bruta, muy necesaria para poder llegar en forma de novela gráfica a los lectores. Pues esperaremos con anhelo ese libro, el que estás haciendo ahora, la segunda parte de La balada del norte y el libro de Albert Camus. Muchísimas gracias, Alfonso.